Deseo y espero que estén todos bien. Ya vamos sobre el final de las cosas. Les tengo noticias que supongo que ustedes también ya han de haber visto en la página de la facultad, y es sobre los exámenes finales. Los exámenes finales, según el calendario que me compartieron a mí, inician la semana siguiente. Ya el día martes se tienen los primeros exámenes finales. Vamos por aquí, creo que... Veamos, veamos. Sí, según el calendario que yo tengo, si no es distinto, ya fue publicado por la coordinación antigua. Iniciamos octavo semestre la próxima semana. Según el calendario que yo tengo, los exámenes inician el día 14 de noviembre. El primer examen es el examen de Derecho Mercantil, el día 14, el día 16 notarial, el día 20 procesal administrativo, el día 22 procesal del trabajo, y por último nuestro curso, que será el día 24 de noviembre. Ese es el calendario que compartieron. Creo que ya está en la página de internet de la facultad, así es que allí ustedes lo pueden verificar, ¿verdad? Entonces, esas son las novedades de los exámenes, es lo que para hoy les quería compartir. Por lo tanto, creo que ya clases con nosotros, ya vamos teniendo las últimas, ¿verdad? Y afortunadamente, pues, en lo que a cubrir las cosas se refiere, vamos bien. Hoy vamos a terminar de ver las ejecuciones, el ejecutivo común, digamos, y las ejecuciones de dar, hacer y no hacer, que son las ejecuciones especiales. Y ahí terminaríamos las ejecuciones. Y primero Dios, el día viernes estamos trabajando la impugnación de las resoluciones judiciales, ¿verdad? Entonces, pues en ese entendido vamos a tratar de avanzar para el día de hoy lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y pues como siempre, si van surgiendo dudas o preguntas o desean participar, pues con mucho gusto estamos en lo dicho. La semana pasada terminamos de compartir en la última sesión lo relativo a los títulos de ejecutivos, del juicio ejecutivo común, digámoslo así, porque el otro es el ejecutivo en la vía de apremio. Entonces, del ejecutivo común ya discutimos la semana pasada todos los títulos de ejecución que están contenidos en el artículo 327. Y además compartimos también un poquito lo relativo a qué se refiere a este numeral séptimo, ¿verdad? Que dice toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Ahí nosotros poníamos un ejemplo en la ley de bancos y grupos financieros acerca de la ejecución que tienen los títulos de los bancos, ¿verdad? Que no precisamente están regulados en este artículo 327. Así hay algunos otros títulos ejecutivos que no van a estar regulados dentro del Código de Comercio, pero que dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, perdón, pero que por la especialidad, digamos, del título va a tener esta clasificación dentro de toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Así también lo contenido en leyes especiales, ¿verdad? Y lo que por disposición de las partes podría llegar a tener esa fuerza ejecutiva, que no es solamente lo que las leyes así establezcan.
Y aquí es donde ya iniciamos con el procedimiento e iniciamos tal vez a tratar de ver una cierta similitud entre el juicio ejecutivo y el juicio ejecutivo en vía de apremio. Y de esas similitudes, digamos, es que va a llevar un mismo desarrollo, hablándolo contextualmente, en cuanto a que el juicio, como por tratarse de una ejecución, no difiere de lo que el juez va a realizar. Es decir, recordarán ustedes que cuando hablamos del juicio ejecutivo en vía de apremio, decíamos que hay una calificación del juez, por parte del juez, del título del que se trata, ¿verdad? De igual manera, siempre un primer paso en un juicio ejecutivo en vía de apremio o un juicio ejecutivo, siempre va a ser la calificación del título, porque si ese título adolece algún defecto o por alguna razón no es ejecutable, que ya vimos que no solo es que esté contenido dentro de los que establece aquí el artículo 327, sino que si es el relativo de alguna ley especial, pues así tenga también esa fuerza ejecutiva. Esto quiere decir entonces que no basta con que se enumere, perdón, no es necesario que solo esté en esta enumeración de el artículo 327, sino que es necesario que cuando las partes suscriben el documento de que se trate, le hayan dado esa fuerza de título ejecutivo. Dicho sea esto, entonces el procedimiento inicia a partir del artículo 329. El artículo 329, lo que primero que nos hace ver allí es que el juez va a calificar el título, que es exactamente un símil de lo que pasa en el ejecutivo en vía de apremio. Dice, y si lo considerare suficiente y la cantidad que se reclama fuese líquida y exigible, despachará el mandamiento del ejecutivo. Fallo ahí en la tecnología, entonces ya, pero ya estamos aquí otra vez. Bien. Muy bien. Estábamos entonces en la explicación del juicio ejecutivo común y habíamos ya pues platicado y les estaba diciendo cuáles son las similitudes de este juicio para con el juicio ejecutivo en vía de apremio. Entonces siempre va a haber la calificación del título y posteriormente siempre el juez va a mandar, digamos, el mandamiento de ejecución. Y este mandamiento de ejecución va a tener el requerimiento de pago. Entonces, en ese requerimiento de pago va a formularse, obviamente, la notificación al ejecutado. En esta notificación al ejecutado, lo que va a suceder es que este se tiene que manifestar. Y en cuanto a este rubro, entonces, el ejecutado, a diferencia del juicio ejecutivo en vía de apremio, va a dar audiencia el juez por el término de 5 días. Y aquí está lo distinto. Allá en aquel juicio de ejecutivo en vía de apremio, se pueden interponer únicamente excepciones que destruyan la eficacia del título. Aquí es distinto. El artículo 329 establece que se da audiencia al ejecutado para que éste pueda hacer dos cosas. La primera es que se oponga. Es decir, si nosotros vemos así, recordarán ustedes que una de las actitudes del demandado
es poder contestar la demanda en sentido negativo. En tal razón, entonces, el demandado, cuando contesta la demanda en sentido negativo, no precisamente va a oponer excepciones. Esto quiere decir que únicamente puede expresar una manifestación a través de la cual él va a negar los hechos que le están imputando o va a negar la demanda. Pero también nos da la posibilidad, entonces, este artículo 329 del Código Procesal Civil y Mercantil, de que haga valer las excepciones. Ahora, no establece cómo se deben y cuáles son las excepciones precisamente que va a presentar el demandado, como si lo hace en el juicio ejecutivo en vía de apremio. El artículo 331 regula lo siguiente: si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y, si fuere necesario, ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Es decir, en el juicio ejecutivo, el que es demandado puede hacer valer una oposición siempre y cuando ésta tenga una razón de ser. Por ejemplo, en algunos casos demandan por la vía ejecutiva, como les platicaba en la última parte de la sesión de la semana pasada, demandan por la vía ejecutiva y, sin embargo, los documentos a veces tienen acuerdo de arbitraje. Entonces, en ese sentido, se debe de agotar aquella vía primero antes de poder ejecutar, porque ya la ejecución sería posterior a ese juicio de conocimiento. Es decir, muchas veces los documentos que se tratan en juicio ejecutivo son de carácter mercantil. Y en ese carácter mercantil, usualmente siempre se tiene un acuerdo de arbitraje o una cláusula de arbitraje, que, dicho sea de paso, es lo que permite entonces el desarrollo de un proceso arbitral. Y si ustedes recordarán, lo que incide en el proceso arbitral es meramente las cuestiones relativas a que se puede dar una conciliación entre las partes. El acuerdo de arbitraje en algunas clasificaciones se ha dado que es carente de litis, aunque no precisamente, ¿verdad? Porque siempre dentro del arbitraje hay un litigio. Lo que sucede es que no se está acudiendo en el arbitraje a un órgano jurisdiccional, pero sí se está dirimiendo diferencias entre partes, que usualmente, dicho sea de paso también, lo que procuran avenir es una conciliación. De todos modos, ellos van a cobrar sus honorarios, pero ganan más cuando las partes concilian que cuando tienen que hacer todo un litigio, porque entonces ahí se recuerdan que también en el proceso de arbitraje hay que desarrollar la prueba, y eso muchas veces entonces dificulta, digamos, el desarrollo de lo que se puede hacer para el árbitro, ¿verdad? No para el proceso. Entonces, en el juicio ejecutivo, lo que se puede hacer es no directamente la interposición de excepciones, sino que también puede hacerlo a través de una oposición razonada. De preferencia, si esa oposición tiene prueba que dilucidarse, ¿verdad? Para que entonces tenga una fórmula para poder plantear de mejor forma esa oposición. El siguiente párrafo del artículo establece: si el demandado tuviere excepciones que oponer, deberá deducirlas todas con el escrito de oposición. Entonces, lo que nos hace saber es que pareciera más bien el procedimiento de un juicio de conocimiento que en realidad de una ejecución, porque cuando se trata de una mera ejecución, y por eso se dice que la mera ejecución es el juicio ejecutivo en vía de apremio, porque ahí no se entra a valorar otra clase de excepciones, sino solo aquellas que puedan destruir la eficacia del título. Aquí hay una razón para oponerse a ese título. Entonces, se conjugan, digamos, las cosas, ¿verdad? Además, porque el juez le va a dar audiencia al ejecutante. Si ustedes leen el siguiente párrafo de ese artículo,
que sería ya el tercer paso dentro de nuestro proceso de ejecución, dice: el juez oirá por 2 días al ejecutante y con su contestación o sin ella mandará a recibir las pruebas por el término de 10 días comunes a ambas partes, si lo pidiera alguna de ellas o si el juez lo estimare necesario. En ningún caso se otorgará término extraordinario de prueba. Es decir, la estructura de este proceso más pareciese de un proceso de conocimiento que de un proceso de ejecución. Y decimos esto porque en el proceso de conocimiento, recuerden ustedes que se pueden oponer excepciones de diversa naturaleza. En este juicio ejecutivo, a diferencia del ejecutivo en vía de apremio, insisto, las excepciones que se pueden oponer no son únicamente las que destruyen el título, sino que cualquiera de ellas. Por ejemplo, la incompetencia, ¿verdad? Es decir, aquí caben todas las excepciones que están establecidas en los artículos 116 y 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? Porque hay toda una gama de excepciones que se pueden presentar. Igual sucedería si se trata de excepciones con relación a documentos mercantiles. Recuérdense que están todas aquellas reguladas en el artículo 619 del Código de Comercio. No solo las que van a atacar la eficacia del título, ¿verdad? Sino que de cualquier naturaleza. ¿Por qué decimos entonces esto? Porque inclusive en este juicio se abre a prueba. Si bien es cierto, no durante los periodos normales que tenemos nosotros en los juicios de conocimiento, pero sí se abre a prueba este proceso. Sí hay que dilucidar esa prueba. Y esa prueba puede ser igual, de diversa naturaleza, porque no se está refiriendo, como lo hace constar el juicio ejecutivo en vía de apremio, a prueba documental, sino que aquí dice: si tuvieres prueba que ofrecer. ¿Qué quiere decir? De cualquiera de los 7 medios de prueba que usted puede ofrecer, los puede ofrecer en este proceso de juicio ejecutivo. Posteriormente a esto, es decir, finalizado el término de prueba, quiere decir que aquí vamos ya con varios pasos, y esos pasos conllevan sus plazos. Primero, la presentación de la demanda o la interposición de la demanda. Segundo, el mandamiento de ejecución, ¿sí? Y el requerimiento de pago, que con esos 2 documentos se le va a conferir audiencia al ejecutado por el plazo de 5 días. Ante la evacuación de la audiencia, que puede hacerlo con manifestando su oposición e interponiendo excepciones, o únicamente manifestando su oposición, se puede, si así se estima necesario, abrir a prueba por el término de 10 días. Una vez vencido ese plazo de 10 días, entonces ya pasamos al siguiente paso, que sería el número 5, que dice el artículo 332. Vencido el término de prueba, el juez se pronunciará sobre la oposición y en su caso sobre todas las excepciones deducidas. Pero si entre estas se hallara la incompetencia, se pronunciará sobre las restantes solo en el caso de haber rechazado la incompetencia. Es decir, en esta clase de juicio se va a dictar sentencia. Y esa sentencia se va a dictar conociendo entonces todas las excepciones que sean posibles, tanto las excepciones previas como las excepciones perentorias. Todas ellas se van a resolver en sentencia. Aquí no hay un incidente que va a conocer esas excepciones por aparte. Este juicio y esta sentencia, lo que sí tenemos que tener muy claro es que va a tener la oportunidad de la interposición de recurso a apelación. El artículo 334, que sería el 6º paso, dice: en el juicio ejecutivo únicamente el auto que deniegue el trámite de la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación serán apelables. ¿Sí? 3 instrumentos nada más entonces van a ser apelables: el auto que deniegue el trámite de la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación.
Por supuesto que para llegar al auto que apruebe la liquidación, primero tendríamos que pasar por una sentencia. Entonces, ese recurso de apelación, ¿sí?, se va a interponer de acuerdo con lo que está regulado en el artículo 602, ¿sí? 602. Quiere decir que el término para interponerlo es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Eso está regulado en el último párrafo del artículo 602. Ahora, ¿por qué no tomamos en cuenta los primeros 2 párrafos que establece ese artículo 602? Porque aquí hay algo que se llama especialidad de la norma. Si nosotros leemos en seco, digamos, solo el recurso de apelación, diríamos, no, pero contra eso no procede, porque el recurso dice, salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que resuelven excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se transmiten en cuerdas separadas. ¿Sí? Entonces dice usted, no, pero es que hay una serie de instrumentos que pueden ser motivo de un recurso de apelación, pero ojo, la primera línea de ese artículo es la que nos envía precisamente a lo que está regulado en el artículo 334. ¿Por qué? Porque entonces es la especialización o especialidad de la norma. Y aquí es donde usted debiese hacer tal vez una su llamadita para el artículo 334. En esa primera línea dice, salvo disposición en contrario. ¿Sí? Salvo disposición en contrario. Quiere decir, si hay una disposición que sea distinta a lo que aquí está normado, también en esa disposición va a ser motivo del recurso de apelación. Y esa disposición se refiere a lo que está regulado en el artículo 334, porque le está diciendo en el juicio ejecutivo cuáles son los instrumentos que son apelables en el juicio ejecutivo. ¿Ya? Este primer párrafo del artículo 602, ¿sí? 602 solo le está haciendo referencia a las sentencias en general dictadas en primera instancia, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos al juicio ejecutivo en especial, tenemos que hacer esa integración del artículo 334 y el 602, porque el 602, en las últimas 2 líneas o último párrafo, si usted así quiere llamarlo, de ese artículo, lo que nos dan es el plazo para interponer el recurso. Muy bien. Una vez interpuesto el recurso, entonces el recurso de apelación es un recurso de alzada. Paso número 7, ¿verdad? Paso número 7. Dice, el Tribunal Superior señalará día para la vista dentro de un término que no exceda 5 días. Es decir, el uso del recurso y la motivación del por qué un recurso de apelación, usted la debe de hacer directamente en su escrito de interposición. Por eso le decía, aquí vamos a tener que ir conjugando las dos instituciones, tanto el juicio ejecutivo como el recurso de apelación. Si me acompañan al artículo 606 dice, audiencia. El tribunal de segunda instancia señalará el término de 6 días si se tratará de sentencia y de 3 días en los demás casos para que el apelante haga uso del recurso. Eso es en los casos que establece el recurso de apelación, digamos, tal cual. Pero este es un recurso de apelación sui generis, es decir, de su propio género. Por lo tanto, quien le da cómo debe de ser llevado el trámite es el juicio ejecutivo. Y el artículo 334, en el segundo párrafo, establece que se señala día para la vista. Eso quiere decir que si usted
en el memorial de interposición de su recurso no explicó él mismo, es decir, no lo razonó, no lo fundamentó, no hizo la exégesis que debe de hacer del por qué está interponiendo recurso de apelación, ya no tiene oportunidad. Porque el juez únicamente va a señalar día para la vista. En el día para la vista, lo que significa es hacer una síntesis o un breve acopio de lo que usted ya ha manifestado, no solo en la interposición de su recurso, sino que en el diligenciamiento en primera instancia. Si usted es el demandante y es el que interpone el recurso de apelación, obviamente en el día para la vista lo que va usted a manifestarle al tribunal de alzada es que la sentencia de primera instancia fue dictada conforme a derecho. Además que la sentencia es razonable y va a tratar de fortalecer con argumentos lo que el juez ya manifestó en su sentencia. Ahora, si usted es la contraparte, es decir, si usted es el demandado, por supuesto que lo que usted va a manifestar en la vista es exactamente todo lo contrario. Usted va a manifestar las razones, ¿sí?, por las cuales esa sentencia no debió de dictarse otorgándose, sino que la va a dictar en contrario, ¿verdad? Debió de negarse más bien o declararse la sentencia o el proceso sin lugar, porque esas son las dos contrapartes. Eso es lo que se hace en la vista. Y posteriormente, entonces, ya el tribunal de alzada, ¿verdad? El tribunal de alzada sí va a proceder a dictar la resolución que corresponda, ¿verdad? Entonces, allí sí ya se va a cumplir con lo establecido en el artículo 610, que es el tercer párrafo, el que establece: efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. Eso es lo que nosotros conocemos hoy como la ley orgánica del organismo judicial, ¿verdad? La LOJ ya no se denomina así como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ¿en qué plazo establece la ley orgánica del organismo judicial que se va a dictar la sentencia? En un término de 15 días, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia mayor que estriba entre un juicio ejecutivo en vía de apremio y un juicio ejecutivo común? En el juicio ejecutivo en vía de apremio, ya lo dictado por el juez, una vez vencidos los plazos, obviamente, si es que se puede presentar algún medio de impugnación, ya causa firmeza. En el juicio ejecutivo, no. El juicio ejecutivo, la sentencia que se dicta, como no pasa en autoridad de cosa juzgada, entonces eso puede modificarse por un juicio ordinario posterior, tal como lo establece el artículo 335. Entonces, eso quiere decir que aún así, un juicio ejecutivo no termina tan fácil como lo hace en la ejecución en vía de apremio. Y regreso un poco al artículo 328. Dice: además de las disposiciones especiales previstas en este título y en el siguiente, se aplicarán las normas correspondientes a la vía de apremio. ¿Sí? Los títulos enumerados en el artículo anterior pierden su eficacia ejecutiva en los mismos casos previstos en el artículo 296, es decir, están sujetos a los mismos plazos que ya estableció el artículo 296, que los títulos, si la obligación es simple, es decir, no llevan ningún tipo de garantía, vencen en 5 años, y si estuvieran aparejados de un tipo de garantía, ya sea prenda o hipoteca, eso tiene un vencimiento en un plazo de 10 años. Entonces, esa es la vigencia de las garantías. En fin,
En el juicio ejecutivo, entonces, se va a aplicar después ya del juicio ordinario posterior. Entonces, dentro del expediente del juicio ejecutivo, por lo regular, uno inicia un proceso de ejecución en vía de apremio. ¿Y cuál va a ser el título que me va a servir para ejecutar en la vía de apremio? La sentencia que se dictó en el juicio ordinario posterior, porque esa sentencia sí pasa en autoridad de cosa juzgada. ¿Qué inicio entonces dentro de ese juicio ejecutivo? Yo voy a iniciar un juicio ejecutivo en vía de apremio dentro del juicio ejecutivo. Pareciera una locura, pero es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque yo lo estoy iniciando posterior a un juicio de conocimiento que fue un juicio ordinario. Por eso es que los juicios ejecutivos muchas veces se vuelven tan largos. No es tan, el procedimiento no es relativamente tan expedito como el juicio ejecutivo en vía de apremio, pero sí se dan las mismas circunstancias o se hacen los mismos pasos que el juicio ejecutivo en vía de apremio. Es decir, si todo saliese bien y no hubiese una oposición ni nada, entonces el juez procederá a dictar las medidas precautorias correspondientes y luego pues se procede a dictar la orden de remate de aquel bien, el bien que garantiza, si es que está garantizado eso con algún tipo de bien. Ese remate se tiene que hacer de conocimiento de todas las partes, se hacen públicos los avisos, ¿verdad? A través de los edictos correspondientes para que las partes acudan al remate, el día y hora señalado del remate, de conformidad con lo establecido en el artículo 315, el pregonero anuncia el remate y las posturas si es que las hubieren, y si solo estuviese el ejecutado, pues él tiene el derecho a que ese bien sea adjudicado judicialmente pago haciendo las deducciones correspondientes. Una vez hecha esa adjudicación, entonces posteriormente se procede a la liquidación y una vez entonces practicada la liquidación, ya se da la adjudicación de lo que corresponda, ¿verdad? Lo que sucede con los juicios de ejecución común es que en la mayoría de casos esos títulos que están regulados en el artículo 327, la mayoría de estos títulos no tienen ninguna clase de garantía que lleve aparejada, digamos, no están garantizados ni con prenda ni con hipoteca. Y eso es lo que hace la dificultad del cobro de un título ejecutivo, ¿verdad? Porque como bien lo establece el ordenamiento jurídico, puede hacerse o interponerse un juicio ejecutivo posterior, un juicio ordinario posterior. Y ese juicio ordinario posterior, en el último párrafo del artículo 335 establece: el derecho a obtener la revisión de lo resuelto en juicio ejecutivo caduca a los 3 meses de ejecutoriar de la sentencia dictada en este o de concluir los procedimientos de ejecución en su caso. ¿Qué quiere decir esta norma? Para promover el juicio ordinario posterior dentro del juicio ejecutivo, usted tiene, a partir de que se dicta la sentencia, un plazo de 3 meses. Entonces, eso hace que ese juicio pues sea más prolongado. Pero ¿qué clase de sentencia debe de ser? Pues la sentencia debe ser debidamente ejecutoriada. Es decir, que no hayan recursos de ninguna naturaleza pendientes de ser resueltos y que ya haya sentado en definitiva. Por lo tanto, si se interpuso recurso de apelación, todavía tiene que esperar usted la resolución de qué recurso de apelación. Ahí se recuerda que dentro de este juicio ejecutivo común, ¿verdad? Las excepciones que se pueden interponer son todas, ¿verdad? Aquí no van a atacar la eficacia del título, sino que simplemente van a atacar el proceso. Se puede entonces interponer en contra de todo. Y a partir de ahí, como les expliqué una vez más, ya lo resuelto pasa en sentencia de autoridad de cosa juzgada
entonces ya procede la ejecución en vía de apremio, pero hasta llegar a ese punto. Y esa ejecución en vía de apremio, pues prosperará, ¿verdad? Debidamente, si la persona que es el obligado, pues tiene algo con qué responder. Ahora, si no tiene bienes o ninguna otra circunstancia de alguna naturaleza que pueda ser embargada o de alguna manera se le pueda imponer alguna medida de coerción, sino que solo la persona lo va a arraigar, bueno, y si no le interesa salir del país, su arraigo es tan efectivo como nada, ¿verdad? Si aquella persona no trabaja en relación de dependencia y tampoco tiene algún negocio legalmente establecido, porque puede decir, es que fíjese que tiene una subventa de comida o de ropa o de zapatos o de lo que sea, pero si no es un negocio formalmente establecido, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué clase de medida de coerción puede imponerle si no se sabe quién es el propietario ni nada? No puede usted pedirle una intervención, por ejemplo, un embargo con carácter de intervención. No se puede porque ¿qué va a intervenir? Si no tiene la plena certeza de que aquella persona tiene pues las capacidades legales para responder en eso. Simplemente si no hay una fórmula o de dónde asirse un medio para poder captar a la persona, tampoco usted va a poder captar entonces lo que en juicio ejecutivo se le ha obligado. Ese es el juicio ejecutivo, como digo una vez más, es un proceso, yo al menos lo considero un proceso más de conocimiento que realmente de ejecución por todas las incidencias que tiene y por la facultad que tiene el demandado o el ejecutado de no solo poder oponerse sin que forzosamente tenga que presentar excepciones, sino que también porque las excepciones que él puede presentar son de diversa naturaleza y no únicamente las excepciones que destruyen la eficacia del título. ¿Verdad? Bien, ¿dudas o preguntas hasta aquí? No. Muy bien. Pasamos entonces a las ejecuciones especiales. Las ejecuciones especiales únicamente son tres. Las ejecuciones de dar, de hacer y de escriturar, ¿verdad? Las ejecuciones especiales, ¿sí? Y el quebrantamiento, perdón, el quebrantamiento de la obligación de no hacer, es dar, hacer, no hacer y escriturar. Estas ejecuciones especiales, lo que se trata es que van a tener, digámoslo así, objetivos claramente establecidos. ¿Cuándo es una ejecución de dar? Como lo establece el artículo 336, cuando esta recae sobre cosa cierta o determinada. Por ejemplo, usted va a comprar un vehículo para su uso, ¿verdad? Y ahorita que es fin de año, usted ha estado ahorrando y todo, y entonces usted dice, no, el otro año ya no, probablemente ya abran la universidad y ya habrá que movilizarse, ¿verdad? Desde su centro de trabajo hacia donde está el centro universitario y luego de retirarse del centro universitario hacia su casa. Y quizás desde su trabajo hasta donde está el centro universitario, pues no haya tanto problema, está relativamente cerca ya. Pero el problema es a la hora de salida, ¿verdad? Porque ya terminamos los cursos a las 9 de la noche, digamos, y entonces ya a esa hora, ya el transporte público o la persona quizás que le da jalón hacia la universidad vive por distinto lado que usted, distinta ruta y ya no le puede llevar. Entonces usted ya necesita algo para movilizarse por sí mismo, ¿verdad? Entonces lo que hace usted es decir, bueno, ya ahorré todo el año y toda la cosa y hay un amigo ahí que vende vehículos, ¿verdad? Y que los trae a Estados Unidos y a usted hasta
le dijo, mira, vení, te hacemos el proceso de la subasta y toda la cuestión, y escoges el carro, mirás de cuánto cuesta, yo te cobro pues lo necesario para traerlo, ya la reparación si querés la haces conmigo, corre por tu cuenta en el lugar de tu confianza, y etcétera, 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 ¿verdad? Total que viene usted y acepta hacer de ese modo el negocio y le paga las cantidades de dinero que le pide. Llegado el tiempo, ¿verdad? Su amigo le manifiesta que el vehículo ya está aquí, que está en Puerto Barrios y que lo van a traer para acá y que la tacuacina y que no sé qué. Finalmente se lo traen. La cosa es que llegado el plazo en que le debió de entregar el vehículo debidamente funcionando, no lo hace. ¿Sí? Entonces ahí usted tiene la potestad de solicitar una ejecución de la obligación de dar. ¿Se recuerda usted que dentro de los títulos ejecutivos en vía de apremio, sí, esos títulos ejecutivos en vía de apremio son muy específicos? Lo que hicieron ustedes con su amigo fue hacer un documentito a través del cual ustedes acordaron, pues digamos, la compraventa de ese vehículo importado y la forma como él se lo iba a entregar. A ese documento que hicieron, ¿verdad? Que por supuesto, lamentablemente, no han tenido todavía legalización notarial de firma, ni ha sido reconocido delante el juez, pero sí le dieron fuerza ejecutiva. Entonces lo que usted debe de iniciar es un juicio ejecutivo del cumplimiento de la obligación de dar, porque le tiene que entregar una cosa cierta y determinada, que es el vehículo que usted adquirió. Usted tiene las fotografías, usted tiene los pagos, cuando le dijo, mira, ya se embarcó, tiene los correos, tiene toda una serie de medios de prueba que comprometen a la otra persona y que puede entonces forzarla a que se lo entregue. ¿Y cómo va a hacer el juez? Pues usted le va a dar una descripción del vehículo porque usted lo tiene, marca, color, modelo y algunas otras, digamos, particularidades de ese vehículo. El juez, entonces, aquí el mandamiento que va a otorgar es un mandamiento de ejecución y una orden de secuestro de ese vehículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una cosa cierta y determinada, ¿verdad? Por supuesto que esta cosa cierta y determinada, en algunos casos que se hace en esta clase de negocios, lamentablemente lo que le dieron fue una gran mentira. Y aunque le enseñen fotos de cómo venía cuando llegó a Puerto Barrios y que no sé qué, y lo peor es que usted elige un color bien común, digamos, ¿verdad? Negro, blanco, ahí le estoy dando ya tips para qué es lo que debe de hacer, ¿verdad? No elegir colores comunes para que usted lo pueda reconocer más fácilmente. Lo que sucede es que vienen y le dicen, fíjate que no sirvió el vehículo o ya lo vendí, ¿verdad? Yo te dije que me trajeras el dinero tal día y no me lo trajiste, entonces yo tenía una gran necesidad, ya lo vendí. Entonces, ¿qué se tiene que proceder ahí? Pues ahí se procede al embargo de bienes de otra naturaleza que posea el demandado. Es decir, usted lo que tiene que hacer siempre antes de entablar cualquier proceso es una investigación. Porque recuérdese usted que el juez no es el obligado a resolver las cosas que usted no investiga. El juez simplemente le va a preguntar si la persona tiene otros bienes porque ese ya no existe. Y usted le va a decir, no sé, señor juez, fíjese que no estoy seguro. En lo que usted le averigua, el otro seguramente ya se deshizo de todo aquello. Por eso es que es oportuno muchas veces que cuando se hacen esa clase de negocios, por si alguien está pensando en hacerlo, el consejo es busque que la persona con la cual va a negociar una cuestión de estas tenga por lo menos una empresa mercantil
formal, ¿verdad? Porque sin duda entonces va a tener no solo el vehículo que le prometió traerle a usted, sino que también otra clase de bienes. Pudiesen ser vehículos también. Lo que a usted le interesa es que haya de dónde asirse para que por lo menos le reintegre el dinero que usted ya le pagó. En todo caso, también puede iniciar una acción penal, en ese caso de estafa mediante la entrega de bienes, ¿verdad? Porque a usted lo que hicieron finalmente no solo fue incumplirle un contrato de carácter civil, sino que lo estafaron. Entonces, hay que tener cuidado con los negocios que uno plantea para poder evitar estas circunstancias, aunque usted ya lo sabe y sabe qué hacer, pero ahí se recuerda que esto es un proceso muy largo. Imagínese que nosotros estamos diciendo, y así es, que probablemente la parte demandada todavía pueda plantear un juicio ordinario posterior. Eso quiere decir que aquello va a llevar más tiempo del que nosotros teníamos en cuenta, ¿verdad? Y lo que usted pagó ya transcurrió casi que todo un año o más de ese tiempo y usted todavía sigue sin recuperar su dinero y el vehículo lo necesita para allá. Entonces hay que tener ese cuidado. El siguiente es acerca de la obligación de hacer. Y cuando se trata de la obligación de hacer, estamos hablando sobre el cumplimiento de algo. Una obligación de hacer es que el obligado, como bien lo establece el ordenamiento jurídico, va a tener que realizar una determinada cosa, ¿verdad? Sí, para eso, por ejemplo, podemos citar lo que está contenido en el artículo 1323 del Código Civil. El artículo dice lo siguiente: en las obligaciones de hacer, el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de un tercero a costa del deudor lo que hubiera convenido si la calidad del ejecutante fuere indiferente. Por ejemplo, ¿verdad? Usted contrata a una entidad, vamos a decirlo así, para que le construya una pared en el terrenito que usted logró comprar y entonces ahora lo está circulando. Y pasa el tiempo y ese terreno no está circulado, ¿verdad? Y le dicen, no, es que mire que el material, que el block, que el hierro, que el cemento, que el trabajador, que me pasó esto, que el carro, que le impone a usted cualquier pretexto, ¿verdad? Entonces, allí él está quebrantando la obligación de hacer la pared, ¿verdad? Por eso se lo pongo como un ejemplo material. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos entonces, si no importa quién me haga la pared, lo que yo necesito es que se haga, entonces se interpone una ejecución de obligación de hacer. Y yo no es que precisamente le vaya a pagar a quien va a hacer la pared, sino que a quien yo ya, obviamente aquí estas son negociaciones sobre cosas que se han pagado en forma anticipada. Porque si usted no ha pagado, no hay un incumplimiento realmente. Esto tal vez es un poco discordante con lo que le estoy diciendo. Pero cuando hay un compromiso de hacer algo, es que ya por escrito se fijaron condiciones y además se dieron anticipos. Porque tiene que haber en lo que, digamos, cómo pueda reclamarse ese acto de voluntad. Recuérdese usted que las digamos, obligaciones están contenidas en el artículo 1319 del Código Civil y dice, toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, ese acto de declaración de voluntad, por supuesto que no solamente la suscripción de un documento, sino que también que ya hubo una prestación y lo que no está ocurriendo es la contraprestación, es la obligación de hacer. Entonces usted va a sujetar a la otra
se sujeta a la otra persona cuando ya esa manifestación de voluntad ha materializado los actos necesarios para que pueda desarrollarse, y a eso se refiere la obligación de hacer. Obviamente, como le digo, ya tuvo que haber una prestación y lo que no hay es una contraprestación. En ese sentido, entonces, puede el ejecutante de estas obligaciones no solamente forzar a la persona al cumplimiento, ya sea a través de sí mismo o de un tercero, sino que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 337, también puede establecer el monto de daños y perjuicios y reclamarlo. Y ese reclamo entonces lo va a materializar a través del embargo. Por eso, de igual manera, de veras, no hagan negocios con personas que no tienen una responsabilidad determinada para poder ser cumplida. Es decir, con personas que no tienen un negocio formal establecido, porque si no, siempre va a pasar lo mismo, ¿verdad? Ustedes van a quedarse solo con el incumplimiento de aquella persona y esta persona pues no va a tener cómo responderles, ¿verdad? Entonces usted le dio una cierta cantidad de dinero y no lo va a poder hacer. En cuanto a la obligación de escriturar, la obligación de escriturar está más o menos inmersa dentro del juicio ejecutivo del día de apremio. Se recordarán ustedes que dentro de todo ese proceso se le concede al ejecutado que ya no formuló la oposición, por ejemplo, cuando se trata de juicios resultantes que tienen garantía hipotecaria. Cuando ya se llega a la finalización de ese juicio ejecutivo en vía de apremio, pues es necesario hacer el traslado de dominio de ese bien que fue motivo de la ejecución. En tal sentido, entonces, el ejecutante necesita que le trasladen el bien porque le fue otorgado en pago. El juez, entonces, al ejecutado le va a conferir una audiencia por el término de 3 días para que cumpla con la obligación de hacer la escritura traslativa de dominio para que el bien que ya ha sido motivo de ejecución y que ya ha quedado firme pase a poder de el ejecutante. Si no lo hace dentro de ese plazo, entonces el juez otorga de oficio la escritura. Es decir, el juez se arroga la calidad, si usted lo quiere ver de esa manera, de ejecutado, y él es quien otorga la escritura traslativa de dominio. Solo lo hace con el motivo del otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, no de las demás responsabilidades en que incurrirá o incurriría el ejecutado, ¿verdad? Solo es para el cumplimiento de del otorgamiento de la escritura traslativa de dominio. Esta clase de ejecución de escriturar obviamente se da únicamente en los casos en donde va aparejada esta obligación con escrituración, ¿verdad? Finalmente, el quebrantamiento de la ejecución de la obligación de no hacer. Las obligaciones de no hacer nacen, por ejemplo, de aquellos interdictos que vimos en el juicio de conocimiento. Cuando, digamos, nosotros estamos viendo los juicios de conocimiento, vimos acerca de los interdictos, ¿sí? Los interdictos. Entonces, en los interdictos que están en el juicio sumario, ¿verdad? Que es apeo, deslinde y principalmente la obra nueva o obra peligrosa, ¿verdad? Dan como resultado la obligación de no hacer, porque allí le están indicando a la persona, por ejemplo, cuando está construyendo pues un inmueble, ¿verdad? Y definitivamente ese inmueble tiene eh, eh,
tiene la característica de que va a dañar a los demás inmuebles y entonces se interpone un interdicto de obra peligrosa y el juez ordena que la obra se detenga, pero viene la persona y dice, no, yo aquí no puedo detener esto, es tanto lo que he invertido, estos van a ser apartamentos, esto va a ser un estacionamiento, esto, no sé qué, algo, ¿verdad? Que le va a significar pues una redituación a lo que está ya o ya tenga gastado. Entonces, cuando la persona incurre en continuar con aquello que el juez ya le había prohibido en lo civil, Recalco esto porque en algunos casos, ¿cómo se llama? Lo relaciona a materia penal. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Son dos cosas totalmente distintas. Lo civil pudiese llegar hasta lo penal. Y lo penal, si ustedes recordarán en el Código Penal, el responsable de un ilícito penal también será responsable de los daños y perjuicios civiles o de materia civil que pudiese provocar con su conducta antijurídica. Entonces, son combinados, pero no estamos hablando de esta materia ahora. Entonces, el juez lo que hace en estos casos, ante el planteamiento de una ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer, ya le habían dicho que eso no puede hacerse. Entonces, lo que se hace es solicitar esta ejecución para que la persona cumpla con no hacer las cosas. ¿Qué se le van a reclamar? Pues en esta clase de ejecuciones lo que se reclama usualmente son los daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque como la ejecución es sobre la obligación de no hacer, ¿verdad? Entonces, hay dos cosas que se emiten para esta clase de ejecuciones. Primero, que el ejecutado vuelva las cosas a como estaban. Si tiene que incurrir en gastos porque ya ha avanzado con aquella circunstancia, pues deberá cubrirlos, ¿verdad? Pero por sí mismo. Y también es responsable de daños y perjuicios. ¿Cómo se hace esta ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer? De igual manera, en un juicio ejecutivo. Entonces, con esto terminamos nosotros las ejecuciones. Nos quedaría solo pendiente las ejecuciones de sentencias y veríamos el próximo día lo relativo a los medios de impugnación de las resoluciones judiciales. Muy bien, ¿dudas o preguntas? Disculpe, buenas noches. Estas ejecuciones las hacemos por la vía de los incidentes, la ejecución de hacer, de obligación de hacer, de escriturar y de no hacer. No, es una ejecución, es un juicio ejecutivo. Es un juicio ejecutivo, no es un incidente. Porque no es una cosa que sea adyacente a un proceso principal, sino que es algo necesario. La ejecución de escriturar, por ejemplo, se da dentro del propio juicio ejecutivo en la vía de apremio. Ahí va inmerso porque se necesita que la persona responsable o que la persona que resulta responsable de la ejecución aparejada o garantizada con hipoteca, pues traslade la propiedad del bien y ahí no hay otra fórmula más que a través de una escritura, ¿verdad? Porque como ese bien, si es de naturaleza inmueble, por ejemplo, se necesita el testimonio de una escritura para que el registro de la propiedad haga la operación correspondiente y traslade el dominio. Entonces, se va inmersa dentro del juicio ejecutivo en vía de apremio, pero se desarrolla este mismo procedimiento que acabamos de explicar acerca de la audiencia por 3 días al ejecutado y ante el incumplimiento o la rebeldía, ¿verdad?, que se da en esos 3 días. Entonces, el juez, por sí mismo, de oficio, como establece el Código Procesal Civil y Mercantil,
ordena que se escriture y para el efecto lo que se requiere es el nombramiento de un notario escriturante, ¿verdad? Entonces, se da ese nombramiento, pues el notario es por cuenta del interesado y a su costa también, ¿verdad? El juez no le paga. El juez lo único que hace es, en rebeldía del ejecutado, firmar la escritura relativa de dominio, pero es inmerso dentro del proceso. No se plantea como incidente, ¿verdad? Y si hay necesidad, se tiene que plantear la ejecución normal. Ok, gracias. Muy bien. Gracias, Juliana. ¿Más dudas o preguntas? Muy bien. No habiendo entonces, no me resta más que desearles una feliz noche, un buen descanso. Ahí reconsultan ustedes lo que ya les informé sobre los exámenes finales que ya comienzan la siguiente semana. Que tengan un buen descanso.